Durante 60 horas, un equipo de científicos tuvo la oportunidad única de explorar el lugar más sagrado de la cristiandad, situado en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. La Iglesia del Santo Sepulcro, también conocida como Iglesia de la Resurrección, es el lugar donde, según la tradición cristiana, Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día. Se trata de uno de los sitios más venerados por los cristianos de todo el mundo, que cada año acuden en masa a visitarlo y rendirle culto. La tumba de Jesús se encuentra dentro de una pequeña estructura llamada edículo, que significa casa pequeña en latín. El edículo actual data del siglo XVIII y fue reconstruido tras ser destruido por un incendio. Sin embargo, debajo de su fachada barroca se conservan restos de construcciones anteriores que se remontan hasta el siglo IV. La tumba consiste en una pequeña cámara con un banco sepulcral tallado en la roca. Sobre este banco se cree que fue depositado el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Desde hace siglos, el banco sepulcral ha estado cubierto por una losa de mármol, supuestamente para protegerlo del deterioro causado por los peregrinos, que solían arrancar fragmentos de la roca original como reliquias. En octubre del 2022, por primera vez en muchos siglos, los científicos pudieron retirar la losa de mármol y exponer la superficie original de la tumba. Fue un momento histórico y emocionante que reveló algunos secretos inesperados. El proyecto de restauración del edículo fue dirigido por un equipo de expertos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, bajo la supervisión científica de la profesora Antonia Moropoulou. El objetivo era reforzar la estructura del edículo, que estaba en riesgo de colapso debido al paso del tiempo y a las condiciones ambientales adversas. Para realizar esta delicada tarea, los científicos contaron con el apoyo y el permiso de las 6 denominaciones cristianas que custodian la iglesia: las iglesias griega ortodoxa, católica romana y armenia ortodoxa, que tienen el control principal del sitio, y las comunidades copta, etíope ortodoxa y siriaca, que también mantienen su presencia. La iglesia cerró sus puertas durante 3 días del 26 al 28 de octubre de 2022, para permitir a los investigadores trabajar sin interrupciones. La noche del 26 de octubre, cuando se retiró la losa de mármol que cubría el banco sepulcral, se encontraron con una sorpresa. Debajo había una capa de material de relleno. Al parecer, alguien había sellado la tumba con cemento para evitar que se hundiera. Los investigadores tuvieron que trabajar contrarreloj para retirar el material de relleno y llegar hasta la roca original. Finalmente, la noche del 28 de octubre, pocas horas antes de volver a sellar la tumba, lograron su objetivo. Quedó expuesta una segunda losa de mármol con una cruz tallada en su superficie, y debajo de ella estaba el lecho mortuorio original de piedra caliza. Estoy completamente sorprendido. Me tiemblan un poco las rodillas, porque no me esperaba esto, dijo Frederick Hibbert, arqueólogo residente de la National Geographic Society, socio del proyecto de restauración. No podemos asegurarlo al 100%, pero parece una prueba visible de que la localización de la tumba no ha cambiado con el tiempo, algo que científicos e historiadores se han preguntado desde hace décadas. Además de exponer el banco sepulcral, los investigadores también confirmaron que dentro del edículo se encuentran las paredes originales de la cueva donde fue excavada la tumba. Para ello, abrieron una ventana en la pared sur del edículo que permitió ver una de las paredes de la cueva. Esta es la roca sagrada que ha sido venerada durante siglos, pero solo hasta ahora podemos verla, dijo Moropoulou. Los científicos aprovecharon la oportunidad única de estudiar la tumba con diversos instrumentos y técnicas, como cámaras térmicas, escáneres láser y radares de penetración. También tomaron muestras de los materiales para analizarlos en el laboratorio. El objetivo era obtener información sobre la composición, la estructura y la historia de la tumba, así como sobre su estado de conservación. Los resultados preliminares de estos análisis parecen confirmar que algunas partes de la tumba han sobrevivido a los ciclos de daños, destrucción y reconstrucción que ha sufrido la Iglesia del Santo Sepulcro a lo largo de los siglos. La iglesia fue construida por primera vez en el siglo IV por orden del emperador romano Constantino, quien identificó el lugar como el sitio donde fue sepultado Jesús. Sin embargo, la iglesia fue arrasada varias veces por invasiones, terremotos e incendios, y fue reconstruida y remodelada en diversas ocasiones. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esta es realmente la tumba de Cristo?
Aunque es imposible demostrarlo arqueológicamente, hay evidencias indirectas que apoyan la identificación del sitio hecha por Constantino, unos 300 años después de la muerte de Jesús. Las primeras referencias a la sepultura de Jesús se encuentran en los Evangelios canónicos, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento que, posiblemente, fueron escritos décadas después de la crucifixión de Cristo, hacia el año 30 o 33 después de Cristo. Aunque los detalles varían, los relatos coinciden en que Jesús fue sepultado en una tumba excavada en la roca que pertenecía a José de Arimatea, un judío rico y seguidor de Jesús. Los evangelios también especifican que la tumba estaba fuera de los muros de Jerusalén, cerca del lugar donde fue crucificado Jesús, el Gólgota o Calvario, que significa lugar de la calavera. Los arqueólogos han identificado más de 1000 tumbas de este tipo en el área contigua a Jerusalén, señala Jody Magnes, arqueóloga y becaria del National Geographic. Cada una de estas tumbas familiares consistía en una o más cámaras mortuorias con nichos largos excavados en las paredes rocosas para acomodar cuerpos individuales. Todo esto concuerda perfectamente con lo que sabemos sobre cómo los judíos pudientes enterraban a sus muertos en tiempos de Jesús, señala Magnes. Por supuesto, esto no demuestra que el acontecimiento fuera histórico. Sin embargo, sugiere que quien haya sido la fuente de los relatos evangélicos ciertamente conocía esta tradición y las costumbres funerarias. Pocos años después de la sepultura, las murallas de Jerusalén se extendieron y así el Gólgota y la tumba cercana quedaron dentro de la ciudad. Hacia el año 325 después de Cristo, cuando los representantes de Constantino llegaron a Jerusalén para buscar la tumba, supuestamente fueron conducidos a un templo construido unos 200 años antes por el emperador romano Adriano. Fuentes históricas sugieren que Adriano hizo construir el templo sobre la tumba que veneraban los cristianos para afirmar el dominio de la religión del Estado romano. Según Eusebio, obispo de Cesarea y biógrafo de Constantino, el templo romano fue demolido y las excavaciones del subsuelo revelaron una tumba abierta en la roca. La parte superior de la cueva fue cortada para exponer el interior, y alrededor de ella se construyó una iglesia para albergar la tumba. Para el año 614, los persas destruyeron por completo la iglesia, que fue reconstruida a mediados del siglo XI. Ya durante el siglo XX, excavaciones en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro revelaron restos de lo que se cree que fue el templo de Adriano, así como de las paredes de la iglesia de Constantino. Los arqueólogos también documentaron una antigua cantera de caliza y al menos media docena de tumbas excavadas en la roca, algunas de las cuales aún pueden verse en la actualidad. La presencia de tumbas del período es una evidencia arqueológica importante, señala Magnes. Lo que demuestra es que, de hecho, esta área fue un cementerio judío fuera de los muros de Jerusalén en la época de Jesús. En opinión de Dan Bahat, ex arqueólogo urbano de Jerusalén, no podemos estar absolutamente seguros de que el sitio de la iglesia del Santo Sepulcro sea el sitio de sepultura de Jesús, pero no hay otro sitio del que pueda afirmarse lo mismo con igual certeza, y, en realidad, no tenemos razón alguna para rechazar la autenticidad del sitio. Esto es todo lo que sabemos acerca de los hallazgos en la tumba de Jesús. Se trata de un descubrimiento sin precedentes que nos acerca un poco más al misterio de su vida y su resurrección. La tumba de Jesucristo es un lugar donde, según la tradición cristiana, se cumplió el mayor milagro de la historia, la resurrección de Jesús al tercer día después de su muerte. Este hecho es la base de la fe cristiana, que afirma que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por los pecados de la humanidad y que venció a la muerte con su poder divino. La resurrección de Jesús también es un acontecimiento histórico que ha sido investigado por muchos estudiosos desde diferentes perspectivas. Algunos han tratado de explicarla racionalmente, otros han buscado evidencias arqueológicas o científicas, y otros han aceptado el testimonio de los testigos oculares que relataron el hecho en los evangelios. La tumba de Jesús se encuentra en Jerusalén, una ciudad que tiene una gran importancia religiosa para los judíos, los cristianos y los musulmanes. Jerusalén fue el escenario de muchos eventos clave de la vida de Jesús, como su entrada triunfal, su última cena, su arresto, su juicio, su crucifixión y su resurrección. Jerusalén también ha sido una ciudad marcada por la violencia, el conflicto y la destrucción a lo largo de los siglos.
ha sido conquistada, asediada, saqueada y reconstruida varias veces por diferentes imperios y reinos. Esto ha afectado también a la Iglesia del Santo Sepulcro, donde se encuentra la tumba de Jesús. La Iglesia del Santo Sepulcro es una construcción compleja y heterogénea que alberga varios lugares sagrados relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entre ellos se encuentran el Gólgota o Calvario, donde fue crucificado Jesús, la piedra de la unción, donde fue ungido su cuerpo, y el edículo, donde está la tumba. El edículo es una pequeña capilla construida sobre el lecho mortuorio de piedra caliza donde fue depositado el cuerpo de Jesús. El edículo actual data del siglo XVIII, pero conserva partes de las construcciones anteriores realizadas por los emperadores Constantino y Adriano en los siglos IV y II respectivamente. El edículo ha sido restaurado recientemente por un equipo de científicos griegos que tuvieron la oportunidad única de explorar la tumba con técnicas avanzadas. Los hallazgos que hicieron fueron sorprendentes e iluminadores. La tumba de Jesucristo es una de las reliquias cristianas más relevantes. El mausoleo oficial se encuentra entre los muros de la Basílica del Santo Sepulcro, en la ciudad vieja de Jerusalén, cerca de donde Jesucristo de Nazaret fue crucificado. Según la tradición cristiana, el cuerpo de Jesús fue tendido sobre una losa o un lecho mortuorio, tallado en un costado de una cueva de piedra caliza. La fe cristiana afirma que Cristo resucitó de la muerte y que 3 días después de la crucifixión, cuando las mujeres fueron a ungir su cuerpo en el sepulcro, informaron que ya no estaba allí. La tumba ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas y arqueológicas, que han revelado algunos secretos y misterios sobre su historia y su significado. A continuación, te presento algunos datos interesantes que quizás no sabías sobre la tumba de Jesús. La tumba originalmente era un hueco horadado en la roca que podía ser sellado con otra gran piedra que se deslizara hasta la abertura de la misma. Se encontraba en una antigua cantera de caliza donde se presume que hubo un cementerio judío, a juzgar por los posteriores hallazgos de arqueólogos en el lugar. La tumba fue identificada por primera vez por Helena, la madre del emperador romano Constantino, en el año 326 después de Cristo. Según fuentes históricas, Helena viajó a Jerusalén para buscar los lugares sagrados del cristianismo y fue guiada hasta una tumba que estaba cubierta por un templo pagano construido por el emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. Helena ordenó demoler el templo y construir una iglesia sobre la tumba que se conoce como la Iglesia del Santo Sepulcro. La Iglesia del Santo Sepulcro ha sufrido varias destrucciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos, debido a las invasiones, los terremotos, los incendios y los conflictos entre las diferentes confesiones cristianas que comparten la custodia del lugar. La iglesia actual data del siglo XII, pero conserva restos de las construcciones anteriores realizadas por Constantino y Adriano. Los científicos aprovecharon la oportunidad única de estudiar la tumba con diversos instrumentos y técnicas, como cámaras térmicas, escáneres láser y radares de penetración. También tomaron muestras de los materiales para analizarlos en el laboratorio. El objetivo era obtener información sobre la composición, la estructura y la historia de la tumba, así como sobre su estado de conservación. Los resultados preliminares de estos análisis parecen confirmar que algunas partes de la tumba han sobrevivido a los ciclos de daños, destrucción y reconstrucción que ha sufrido la Iglesia del Santo Sepulcro a lo largo de los siglos. La tumba conserva partes de las construcciones anteriores realizadas por Constantino y Adriano, así como de la cueva original donde fue excavada. La roca original es una piedra caliza blanda y porosa, típica de las canteras antiguas de Jerusalén. Aunque es imposible demostrar arqueológicamente que esta es realmente la tumba de Cristo, hay evidencias indirectas que apoyan la identificación del sitio hecha por Constantino, unos 300 años después de la muerte de Jesús. Los evangelios canónicos, los primeros libros del Nuevo Testamento, coinciden en que Jesús fue sepultado en una tumba excavada en la roca, que pertenecía a José de Arimatea, un judío rico y seguidor de Jesús. Los arqueólogos han encontrado más de 1000 tumbas de este tipo en el área contigua a Jerusalén, que concuerdan con las costumbres funerarias judías del siglo I después de Cristo. Además, las excavaciones en el interior de la Iglesia del Santo Sepulcro han revelado restos del templo de Adriano y de las paredes de la iglesia de Constantino. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like,
suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!